Ya va a empezar. Bueno, bienvenidos a todos a Esto no es para saltar. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Francia, Latin Traseurs. Él es Francisco. Cisco lo conocen muchos. Él es bastante importante para la historia del parkour, entonces es un gran honor y una gran oportunidad poder escucharlo en estos momentos, porque pues pasa algo con él y es que pues no se tiene la oportunidad de tener a alguien que vio y estuvo y participó de los orígenes de la disciplina que todos estamos entrenando y practicando ahora. Entonces pues es muy bueno, es excelente. Pues ya saben, él viene de exactamente los orígenes del parkour, creció en Lis y nosotros hemos andado aquí en Bogotá y hemos entrenado. Entonces quiero que pues Cisco se presente un poco. Ahorita está en Francia, entonces estaba en cuarentena por allá. ¿Cómo va Cisco? ¿Cómo va todo? Pues bien, digamos bien. Estamos en cuarentena y la cuarentena va a durar más o menos un mes, en la misma fecha que el año pasado. Bueno, me llamo Francisco, en el parkour soy conocido como Cisco. Me crié en Lis, llegué en Lis a los 9 años, y, y soy un practicante de parkour desde el año 97. eh, y pues empecé porque, o sea, fue como una circunstancia en mi vida, porque en esa temporada yo no hacía nada de especial, había dejado los estudios, no tenía trabajo, no tenía novia, entonces tenía como mucho tiempo libre y yo no sabía qué hacer en especial. Estaba como en una temporada como muy aburrido en mi vida, porque no, o sea, no había nada especial, o sea, no había movimientos, no había, yo no estaba enfocado en nada. Entonces yo tenía mucho tiempo libre. Al mismo tiempo es bueno poder tener mucho tiempo libre, y a la misma vez es un poco malo porque pues yo no hacía nada especial, yo andaba mucho en la calle, y entonces en la calle uno hace amistades que muchas veces no son verdaderas, son falsas, y uno puede hacer cosas y andar en digamos, no sé, hacer bobadas así cuando uno es joven. Yo tenía, pues no tan joven tampoco, yo tenía como 19 años cuando empecé, y entré en el parkour porque me encontré con un amigo que vive pues en la calle donde yo vivía en Lis, y ese man fue el primero empresario del parkour, porque pues él fue o sea, él fue al inicio de la primera televisión, uno de los iniciadores a la primera televisión de parkour. eh, o sea, el grupo, la primera aparición de los Yamakasi cuando eran 9, él estaba ya en el parkour, fue el primero empresario del parkour. Entonces yo lo crucé, yo andaba en la calle, y él me dijo, bueno, Cisco, ¿qué hace en estos momentos? Pues yo nada especial. Y él me dijo, el David y el Sebastián Foucault están buscando, o sea, buscando no, pero dan entrenamientos. Eh, porque ellos daban entrenamientos en ese momento, era como convocar a gente, o sea, si era para convocar a la gente, porque el grupo inicial de los Yamakasi, cuando eran 9, incluyendo los siete de la película Yamakasi, que se hizo en 2001, me parece, incluyendo el Sebastián y el David, se separaron.
Entonces, a ese momento, ellos buscaron formar otro grupo y yo llegué en ese momento. Entonces, nomás en andar en la ciudad, en Lis, escuchando que el David y el Sebastián organizaban entrenamientos y era libre, cada cual podía ir y enseñar. Entonces yo fui y ahí empezó mi viaje, digamos, en el mundo del parkour. Fue algo muy impactante en mi vida porque hasta ahora estoy pensando parkour, quiero mucho el parkour, todo lo que se hace en el parkour me encanta, y creo que sí, porque es una grande aventura humana, física, mental, espiritual, o sea, es una aventura muy, muy grande. Eh, digamos, la suerte, lo vamos a decir así, es que pues yo nací en Colombia, llegué en Francia cuando tenía 1 año y no sé, con suerte llegué a los 9 años, o sea, al principio llegamos en Évry, mi familia, y después nos trasladamos en Lis a los 9 años. Y Lis es una ciudad es muy pequeño. Entonces es muy fácil para que todos o sea, nos conocemos, todos tenemos una relación, en la escuela todos nos podemos ver y entonces de un principio cuando yo llegué escuché, se escuchaba que habían manes que andaban en la calle, que entrenaban en la calle y que eran muy, muy hábiles físicamente. Había en la familia Foucault, porque son varios, son 5 muy conocidos, la familia Notre, que también eran varios, creo que eran como unos 7 hijos y hermanos y hermanas. Los piemontesis también, y el David Bell. Entonces en Lis, en el núcleo de los fundadores, son varios, son el Notre, el piemontesi, el Foucault y el David Bell, son 4. Por eso, esa precisión para decir que por eso también que hoy día Lis está considerado como la capital mundial del parkour, porque se pasó muchas cosas allá en Lis, y el núcleo son ciudadanos de Lis. Entonces, sí, pues yo cuando llegué, como en Lis, como Lis es un pueblo, ya se escuchaba en la calle, en la escuela, que había un man, que eran varios, un grupo que hacían parkour, o sea, no se decía parkour, pero saltaban, brincaban, hacían deporte muy fuerte, muy extremo, muchos combates, porque en esta época había muchas películas de Jackie Chan, de Bruce Lee, del Van Damme también, habían películas de Stallone, los Rocky, los Rambo, todas esas cosas, había como una imagen de un superhéroe, de alguien muy fuerte físicamente. Entonces creo que ellos eran adolescentes, entonces cuando uno es adolescente busca digamos, una figura, un modelo para seguir, y así uno creo que se construyen así. No más que en la edad de la adolescencia uno está como rompe un poco con la figura del paterna, ¿sí? Uno quiere emanciparse, ¿sí? Entonces uno va a buscar otro modelo que del padre de uno, ¿no? En general, yo creo que es así en general. Lo particular con el parkour es que el modelo principal, o sea, el que yo conocí, porque hoy día los modelos pueden ser varios, pero el que yo conocí fue en primero el David,
¿Por qué? Porque el David era el más conocido en ese grupo de jóvenes que hacen deporte en la calle, saltaban, o sea, hacían cosas espectacular que no se veían en ninguna parte, se veían nomás en las películas. Entonces, para un joven o sea, un chino así, porque yo era chino, andar en la calle jugando pelota con los amigos, jugando a las cogidas, como todos los niños, ver manes saltando y hacer cosas espectacular, eh, eh, cosas locas que se ven en los cómics o en las películas de acción, era muy impresionante. Entonces uno se dice, no, es imposible, uno no puede, son superhumanos, no puede hacer eso. Y poco a poco, cuando yo empecé a entrenar, eh, era un momento muy especial porque uno descubre, uno aprende y entiende por qué esa gente era capaz de hacer cosas así tan locas. Y al final uno se da cuenta que con los años y con el entrenamiento, que al final el parkour no es tan loco, el parkour es algo de muy sencillo, también es algo de muy natural y que es algo que hace parte del ser humano, porque cada uno hizo parkour en un momento de su vida, de pequeño, sin darse cuenta, no más que pues ese grupo, esos manes y en particular el David llevó las capacidades del ser humano a un nivel muy extremo y pues el modelo de David era el padre de David. Eh, Él siguió ese modelo en la adolescencia porque él no, el papá, o sea, el papá de David no lo crió. Él vivió con el abuelo al principio y después con la mamá cuando vino Alice. Entonces él quería saber quién era su padre porque escuchó muchas cosas, eh, mucho, no sé, no me acuerdo la palabra, cómo se dice en español. Eh, o sea, que ese man físicamente tenía capacidades espectaculares. Entonces él ya tenía su modelo a seguir, quién seguir, porque al final, igual que todos, o sea, nosotros miramos las televisiones y sigamos un modelo como Jackie Chan y intentamos hacer igual, pero él encontró a alguien muy cerca que al mismo tiempo no se conocían porque no vivían juntos, eh, o sea, era el padre, entonces eh, él, él se dijo, bueno, yo tengo que tener algo parecido en la sangre, entonces tengo que ir a buscar eso. Quiero saber quién es mi padre, por qué estoy escuchando tantas historias excepcionales sobre las capacidades del padre, porque también pues es un poco desordenado todo lo que estoy diciendo, pero la familia Bell son una familia de bomberos. El abuelo fue bombero, el hermano mayor de David fue bombero, el padre de David fue bombero. Entonces, el David también hizo el ejército en los bomberos creo que son unos 14 meses. Entonces, él vio al interior y escuchó muchas cosas eran como una leyenda. Ese man era como una leyenda. Hasta hoy, los bomberos de París, que los bomberos son considerados como militar, hacen parte del ejército acá en Francia y tienen un nivel físico muy alto, y hasta hoy ese man es reconocido en los bomberos. Es algo o sea, es algo de muy grande porque hace años que ya no están los bomberos. Y, y pues Y pues sí, entonces fue una aventura llegar en el parkour. Yo ya conocía el parkour de pequeño, ya vi cuando andaba en la calle lo que se hacía y para mí era muy impresionante. Entonces
me costó un poco ir a entrenar con el David Sebastián, porque yo sabía un poco cómo era de exigente, porque tengo un hermano que me lleva 3 años y él andó con ellos en la época cuando se desarrolló el parkour, y en esa época hacían muchas cosas locas. Así en el proceso del parkour hacían más cosas locas que cuando yo llegué, porque cuando yo llegué en el parkour ya ya había un método de entrenamiento. Y cuando mi hermano él participó en el parkour, era como buscaban las técnicas adecuadas, lo que funcionaba, lo que no funcionaba. También tenía que ser un periodo muy interesante de descubrir y probar lo que funciona, lo que no funciona, lo que conviene, lo que no conviene. Lo chévere es que con los años el LIS se volvió un spot, o sea, totalmente el LIS entero se volvió un spot. eh, y cuando yo llegué, pues era como descubrir la ciudad, tener una mirada nueva sobre el entorno, o sea, hacer parte realmente del entorno, no ser o sea, no, es muy inclusivo con el entorno, el parkour. ¿Qué más? Vale. O sea, bueno, yo pensé bastantes cosas mientras que usted me hablaba y yo le quería contar una cosa que yo averigüé, que encontré realmente hace poco, y es que en Francia, usted obviamente conoce el movimiento del Mayo del 68, que fue un movimiento estudiantil que inspiró las vanguardias artísticas de la época, Ah, que sí, sí. inspiró como, digamos, movimientos como el arte conceptual, como el performance, todo eso. Y eso fue promovido por un grupo que se llamaba la Internacional Situacionista, por Guy Debord, un man de allá, de Francia. Y él Ujú. planteaba algo que se llamaba la deriva psicogeográfica, y es prácticamente lo que se hace en el parkour. O sea, ellos iban a intentar transformar la ciudad y hacer mapas que no dependían de la producción, ni del trabajo, ni de la mecanización del ser humano, sino buscaban era crear una expresión artística. Nunca llegaron a formar nada pues realmente serio, por decirlo así, pero Ujú. muchos años después, en Francia igual, se dio eso, o sea, la expresión del parkour de transformar la ciudad e incluso ir más allá de lo que se pensaba antes y se teorizaba, y era crear un lenguaje de movimiento en sí mismo, que a la vez era útil, que viene de otra parte, obviamente, que tiene una relación con los bomberos, con el método natural, pero también tiene una filosofía y unos valores. Quisiera también preguntarle acerca de eso, qué piensa como de lo que le acabo de contar y de cómo se transformó o cómo fue el cambio de nombres, qué piensa acerca de los nombres tipo parkour, o decir free run, o decir arte del desplazamiento, porque muchos dicen Ujú. no, es lo mismo o tiene diferentes formas, o qué piensa usted al respecto, que estuvo como pudo ver todo como ha sido desde el principio y cómo ha cambiado o evolucionado. ¿Qué piensa usted al respecto? Ajá. Pues lo que sé, lo que puedo decir sobre esos años que usted habló, es que en esos tiempos, hace como unos 45 50 años, la inmigración en Francia tuvo ¿cómo decir? O sea, había mucha inmigración del exterior, de los países, de las antiguas colonias y de varios países del mundo. Por eso que en Francia hay una mezcla de muchas nacionalidades. Eh, y hay mucha gente que vino, entonces para poder alojar todos los nuevos inmigrantes,
integrantes de la sociedad francesa hicieron unas nuevas ciudades, se dicen así, y que están alrededor de París, ¿sí? Esas ciudades nuevas, ahí construyeron barrios grandes, y en esos barrios grandes también hubo como al nivel de la arquitectura, en los años 60 había como ¿cómo decir? Un movimiento de arquitectura que rompía con lo que se hacía antiguamente. Entonces la arquitectura era muy, con muchas, ay, se me perdió la palabra, no era plano, o sea, había muchas cosas, muchos, digamos así, módulos, una arquitectura muy especial de los años 60 y después en los 80 empezó a cambiar. Entonces, el parkour nació de esa arquitectura es muy especial, de esos barrios muy especiales, donde hay obstáculos, o sea, son obstáculos. Uno se puede subir, pero no tenía, los solos que hacían eso realmente eran los niños, porque uno cuando un niño trepa, o sea, sube, escala, brinca, eso es cosa natural. Y poco a poco cuando uno crece, deja eso por un lado. Y pues entonces con el parkour es un poco diferente porque somos igual que si sigamos siendo niños, tenemos esa parte de divertida en el parkour, ese es más de ese lado, porque seguimos saltando, escalando, explorando, igual que un niño. Y eso también es una parte en el parkour muy atractiva y también muy pedagógica, porque uno aprende mucho así de esa manera. Entonces, así nació el parkour, con la arquitectura, no nació en lo plano. Más hay obstáculos, no sé si me puedo ayudar en la palabra, pero no sé, bueno, no es tan grave, pero más hay cosas, obstáculos, barreras, muros, más nos quieren encerrar, porque la verdad era eso, la política era encerrar a la gente afuera de París para que no separar la gente de los estratos altos y bajos. Los estratos altos son al centro, París y cercano de París, y más uno se aleja de París y más llegan los estratos bajos y la arquitectura corresponde, ¿sí? Entonces se encierran, buscaron encerrar la gente. Cuando se hizo el parkour, el tema era superar los obstáculos. Todo puede ser un obstáculo físicamente y después mentalmente. O sea, es lo mismo, no más que físicamente es la concretización de lo mental, es la aplicación, es un método, la aplicación de un método que se puede hacer también físicamente y a nivel mental. Es igual, es un proceso igual. Entonces, más tiene arquitectura, más tiene posibilidades de practicar parkour, más se ve en lo plano, no se puede hacer mucho parkour, se puede hacer acondicionamiento, ¿sí? Físico, se puede hacer tricks. El tricks en lo plano es es una alternativa muy buena. Si uno llega en un lugar plano, sin relief, se dice en francés, no sé cómo se puede decir en español.
no tengo la palabra. Es una alternativa. Si uno llega en un lugar y es un pasto, no hay nada, para hacer parkour es un poco difícil. Va a ser físico, entrenar físicamente, acondicionarse y ya no más. En eso es un poco limitado. Y en que con los tricks, pues si hay plano, no es un problema. Hoy día, como hay una mezcla entre los dos, digamos, puede ser un equilibrio, uno puede buscar un cierto equilibrio entre los dos. Entonces, ahora pues uno puede hacer tricks ahora se ve, es chévere, también se ve mortales y precisión, cosas así. Entonces así nació el parkour. Yo creo que es la pregunta era cuáles son las diferencias. Para mí es también una cuestión de dónde uno de dónde uno empezó el parkour, en qué época, en cuál circunstancia, todas esas cosas. Hoy día la gente es totalmente normal que la gente dicen que el freerun o que el arte del desplazamiento del parkour es lo mismo, es totalmente normal, porque tienen un punto de vista con todo lo que, lo que se pasó, 30 años de parkour, digamos. No pueden ver los detalles, sobre todo que hay puntos en la historia que no son claros, entonces hay muchas cosas que uno se puede confundir y lo más fácil, si uno no quiere investigar, lo más fácil es decir, bueno, es lo mismo, pero si uno empieza a investigar, va a ver que hay un punto de inicio, hay referencias, hay unas raíces, un tronco, y después hoy día estamos en las ramas con las hojas, ¿sí? Y después el fruto, y el fruto va a caer en el suelo, y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a quedar al final? El núcleo, y el núcleo va a ser otro raíces, otro árboles, y así. Y es totalmente normal, porque al principio uno cuando empieza en el parkour hace movimientos básicos, la tensión es muy fuerte, muy alta para no dañarse, y después con la experiencia, con los años, uno puede ser más relajado, uno no tiene que tener una concentración tan alta, y los movimientos son básicos o como mucho más natural, y ahí empieza a tener las sensaciones de libertad, porque está como un poco, tiene más experiencia, entonces ahí uno se divierte de otra manera, pero así. Y después cuando uno llega en ciertos años, como por ejemplo yo, que tengo 43 hoy día, uno se calma un poco, y ahí vuelve en unos movimientos como más sencillos, como más o menos igual que como uno empezó, uno más simple, ¿sí? No tanto complicado y no tanto peligroso tampoco, porque el manejar el riesgo, no buscar el riesgo a los 20 y a los 40, no creo que es igual. Creo que es un poco diferente. Las sensaciones siempre están en cualquier movimiento, que sea en básicos o en baja altura o en lo alto. Las sensaciones siempre se va a buscar, pero es un poco diferente. Entonces, para mí no es lo mismo, porque yo tengo, digamos, el hilo del parkour, lo tengo del principio hasta ahora. Entonces yo vi la evolución y sigo viendo la evolución, ¿sí? Pero un man que está al lado oponente, para él es muy difícil ver las raíces y entender que hay un proceso que es en francés se dice una recherche, una buscada,
y un proceso y circunstancias, un camino muy largo, un trabajo también eh, muy exigente para llegar a lo que conocemos hoy y que hoy parece muy sencillo, muy simple. Uno va en cualquier lugar del mundo y va a ver gente moverse y hacer movimientos que pueden parecer a la capoeira, al break, al skate, a la gimnasia, y decir, bueno, no, yo no quiero entrar en los detalles, entonces es lo mismo, son gente que se mueve, pero si uno entra en los detalles va a ver que hay diferentes influencias entre las épocas, las generaciones, también cada uno llevó su aporte. Entonces, por mi parte, yo no puedo decir que es lo mismo. También sé que como eh, los, o sea, un ejemplo, yo cuando estuve en Lis, en mi calle, yo vivía en la misma calle que los Foucault y que los Piemontesi. 200 metros después había los Notre y 300 metros de donde yo vivía había el David Bell. Entonces, esos cuatro manes, que uno es el David del parkour, el Sebastián del freerun, el Notre y el Piemontesi del arte del movimientos, eh, de casualidad son todos de Lis, se criaron juntos, fueron amigos. Entonces, hay un punto de inicio. El punto de inicio para mí es el parkour. ¿El parkour qué es? El parkour es una forma, una traducción de una experiencia militar, del parkour del combatente, por eso se llama parkour, el parkour del combatente. Esa frase es muy importante, el parkour, para mí es muy importante porque salió del parkour del combatente que se usa en el ejército en general en el mundo y eso también viene, si uno busca más atrás, del método natural de Jorge Ver, que él desarrolló un método, digamos, natural. Natural, ¿qué significa para mí? Natural es sin peso adicional, ¿sí? Calistenia puede ser un método natural. El workout, no. Levantar peso, no. Eh, Gimnasia, eh, no todavía. Tricks, sí, porque hay gimnasia en ligas, en colchonetas, pero también hay, o sea, los tricks siempre también existieron y se pueden hacer en el pasto, en la arena, en la playa, entrenar tricks en el agua. Y, y sí, entonces para mí creo que es muy importante que como también el movimiento y el deporte no es tan viejo, tiene unos 35 años. eh, los fundadores y los primeros practicantes todavía están vivos, algunos están activos, entonces hay la posibilidad, eh, eh, como lo hace usted y varios, que son varios, de investigar, de invitar gente, de tener varias opiniones y puntos de vista según la experiencia de cada uno. Creo que es importante porque ahora la información uno puede ir a buscar la información. Hay que tener ganas también de buscar información. Yo pienso que con los años, cuando uno madurece en el parkour, eh, quiere saber todo eso y cuando uno empieza, no, uno quiere saltar, quiere tener un físico, sensación, quiere hacer parkour nomás. Entonces, las preguntas son muy, muy simples. ¿Cómo puedo hacer ese movimiento? ¿Cómo puedo desarrollar ese movimiento? ¿Cómo puedo romper mis miedos? ¿Cómo puedo mejorar? O sea, son más así, pero cuando un momento uno ya tiene experiencia, las preguntas son más profundas, digamos.
Listo. Entonces, ahí estuve atento a todo lo que dijo y sí me parece importante eso que usted dice, que llega un punto en el que uno como que eh, deja las sensaciones y lo buscar como la fruta y empieza a verla, a intentar ver la raíz, que es bastante difícil porque es algo muy intrincado y está bien al fondo, pero es lo más sólido que tiene el árbol. A mí me encantó personalmente esa metáfora, me hizo como ver muchas cosas y también estaba pensando como de que haya nacido el parkour en los suburbios de Sí, París y ese intento también de la sociedad o de la política por estratificar a las personas, por separarlas de cierta manera para atomizarlas, que es algo que hace la manera en que funciona el sistema. Y el parkour funciona como una grieta que se abre en torno a eso e intenta liberarnos. Entonces, yo lo veo también en ese sentido. Y también es muy importante ver que ustedes fueron los primeros que pudieron ver eso. O sea, mucha gente dice como que, es que el parkour siempre estuvo, pero no, o sea, nadie en ningún momento que han existido las ciudades durante tanto tiempo, nadie ujú, fue como capaz de ver que se podía subvertir la ciudad de esa manera. Y para mí eso es lo que hace también tan especial el parkour, o sea, tener, después de usted haber sido adulto, ser capaz de cambiar como la manera de habitar la ciudad, sabiendo que todo lo que nos impulsa es como a estar quietos, a trabajar, a estar en la casa o a estar constantemente trabajando. Entonces me parece increíble lo que ustedes lograron y llegar hasta el punto en que alguien como yo, que soy un simple practicante, pues pueda disfrutar de esto y también muchas personas puedan liderarse con el parkour. Quería también preguntarle acerca de cómo se dio, ya explica un poco de cómo se dio el nombre de parkour, pero también pues el practicante de parkour se llama traseur o trazador en español. ¿Qué ujú. piensa acerca como de la palabra, cómo se dio, sugerida por quién, por David Bell o por alguien? Y quisiera saber también cómo era entrenar con David, que me causa curiosidad. Ajá. Que la Eh, gente sepa también cuál era la visión de él y cómo él enfocaba el entrenamiento, porque pues era el que digamos, llevaba todo para hacer sí, como las cosas. Y ya, eso es lo que... pues por la palabra tracer, el que propuso esta palabra y que se quedó porque nos pareció adecuada es el Romain Muto. Romain Muto hace parte de los núcleos de la Relève. Eh, Él también es de Lis, se crió en Lis, es, digamos, mi parcero en el parkour. Yo empecé con él, es mi mejor amigo en el parkour. Eh, Él dio la palabra de tracer. También ese man fue ¿cómo se dice? El, el grabador el grabador personal de David Bell de 97 hasta 2010 y también fue el doble ¿cómo se dice? El doble en las películas de David desde la primera película Distrito 13 hasta Prince of Persia, el príncipe de Persia. Entonces, pues ese man en el parkour también es muy importante, me parece. Para mí es un apoyo muy fuerte porque él me apoyó, siempre me apoyó, siempre y hasta ahora me sigue apoyando. Y pues él salió la palabra tracer porque eh, tracer significa, eh, ¿cómo decir? Pues trazador, no sé, no conozco también el significado en español exacto,
pero es como hacer una línea, ¿sí? Con un lápiz, con un esfero, así. Entonces, el significado de trazar es, es todo lo que tengo frente a mí, pues lo supero. Es eso. Que sea una montaña, que sea un edificio, que sea una vara, que sea unas escaleras, un árbol, porque antes, eh, cuando entrenamos el parkour, era muy, eh, o sea, era muy lineal, un trazo era muy, ¿sí? Porque era la manera más simple para poder encontrar algo que te va a bloquear. Entonces, acá es que hay algo que te bloquea, pues ahí usted puede trabajar algo, ¿sí? Pues cuando no está bloqueado es que ya tiene un trabajo que se hizo antes. Y es la forma más fácil de trabajar el parkour. El David era, el método de David era mucho así al principio, era empezamos desde aquí, de este punto, y por eso también se dice este punto A, este punto B, y no traza una línea con un esfero en una mapa, digamos, y ahí salió la palabra trazar, y al inicio el David era muy así, y se ve en las películas, y por eso que también él se ve que en muchos movimientos el David tiene una velocidad muy grande porque él va recto, derecho, y va a superar lo que sea. Y por eso que él no tiene tantos movimientos así como, eh, hoy los llamo movimientos adicionales, donde uno va a hacer cosas como más relajada, algo así, porque pues el David consideraba que el método que era herencia del padre, pero igual es una interpretación del David, de lo que hacía el padre de David, porque, porque el padre de David hizo la guerra, él desarrolló ese físico porque él hizo la guerra de niño, él estaba en el ejército a los 9, 8 años, algo así. Y entonces el método de David era, bueno, voy a superar todos los obstáculos que tengo al frente de mí. ¿Por qué? Porque detrás tengo que escapar, ¿sí? De un peligro. Me está persiguiendo, no sé, un perro o una banda o lo que sea. O hay un fuego, o sea, hay una situación arriesgada que me impide salvar mi vida y hacerlo lo más adecuado y no hacer cosas que no sean efectivas. Y por eso que el estilo de David es muy efectivo. Él nos entrenó así de un principio, él nos entrenó muy duro. Los entrenamientos de David eran muy exigentes físicamente, también a nivel psicológico. Había que, no había compromiso, uno tenía que cumplir con todo lo que él nos pedía. Era como eh, casi una secta, que creo que era casi una secta, porque sí, porque había que ganar su puesto, había que ganar sus enseñanzas, porque él nos cobraba, no es igual que hoy, que pues uno cobra, también se puede considerar hoy como un trabajo. Antiguamente era un trabajo, o sea, sí, era un trabajo también, pero era un poco diferente, porque éramos muy pocos. Eh, pero uno tenía que cumplir, y uno si fallaba, pues el riesgo era pues de no volver, de no poder volver, de no poder ser aceptado por David. Había había que ganar su puesto. Yo tengo dos comparaciones con el método, con los métodos con la cual hice mi aprendizaje, el de David y el de Sebastián.
Y tuve suerte de tener esas dos, porque solo entrenar con David es muy pesado, es muy duro y la verdad es que es muy difícil poder seguir con él. Yo vi un montón de gente que tenía nivel muy alto en atletismo, en gimnasia, en escalada, niveles nacionales y no aguantaron, no aguantaron. Yo vi mucha gente que no podía aguantar. Al menos nosotros con el Sebastián nos salvó un poco ese man porque teníamos unos momentos más relajados y conocimos un método más adaptado porque el Sebastián él tiene una pedagogía que corresponde que es más global. El David es más exclusivo, el David es más como un entrenador de alto rendimiento, o sea, ese man era muy, muy duro. Y, y la comparación era totalmente diferente. El David entrenaba en el oscuro, en la noche, por ahí a la medianoche, a la 1 de la mañana, a las 2. El Sebastián, él nos dañaba las citas a las 8, 7, 9, 9 de la mañana, sí. Entonces es mucho más tranquilo, uno puede dormir, no te corta la noche. Y también había un momento que con Sebastián los entrenamientos duraban menos, al menos uno sabía cuándo iba a parar más o menos, a 1 hora más o menos uno sabía. Eh, Aunque con David uno nunca sabía cuándo se iba a parar el entrenamiento. Y uno si se iba antes que él decía, bueno, ya hicimos un entrenamiento completo hoy, también el riesgo era de no poder volver, no ser admitido. Entonces, la metodología era totalmente diferente. Es como, eh, no sé, por ejemplo, usted puede quiere aprender a nadar, pues el Sebastián él te va a poner, ¿cómo decir? No sé cómo se dice, te va a poner cosas para flotar, ¿sí? Para no hundirse. Y el David te va a coger y él te va a botar al agua. Y, y así digamos, el resumen del método era así, el método de los dos. Entonces, es una experiencia muy, muy especial. eh, y pues creo que tuve suerte de conocer esta época. También es muy formativo y, y por eso creo que en la releve todos tenemos o sea, algo un poco como especial y eso lo decían los primeros extranjeros que venían en Nice, cuando empezaron a llegar gente de varios países a entrenar en Nice, porque todos, era muy raro que entrenaran con David, entrenaban más con nosotros, los alumnos, y todos decían que, bueno, yo a entrenar con ustedes siempre aprendí cosas y creo que veo diferente el parkour hoy en entrenar con ustedes en Nice. Yo estaba como un poco equivocado de lo que era el parkour. Entonces, también yo creo que nosotros en la Relay Bienis tuvimos una influencia que pues no se ve hoy, pero sí tuvimos una influencia en relación con eso, con lo que vivimos con David y Sebastián. Entonces, sí, los entrenamientos con David no tenían fin, no tenían final, parecían que no tenían final. Él o sea, por ejemplo, si él te metía una prueba, usted tenía que cumplir con ella. Que pase 2 días en ese mismo lugar sin regresar en casa, era igual para él. Usted no tenía que moverte hasta cumplir. Uno tenía o sea, así era el método de él para enseñarnos los valores. Por ejemplo, en la palabra, uno tenía que cuidar su palabra. Uno no podía llegar a un salto
y decir, me gustaría hacer ese salto, lo voy a hacer hoy, tal vez hoy, o sí, hoy creo que lo voy a hacer. Y al final pasa el día, usted ensaya y no está listo para romper el salto. Y bueno, volveré más tarde o no, con eso no funciona. Si usted decía voy a hacer ese salto o lo voy a nomás intentar, pues usted tenía que cumplir con la palabra. Cosas así, muy duras. Uno no tenía celular, uno no podía llegar con la novia, nomás con una botella de agua y no más. Y todos los entrenamientos eran, al principio, pues uno no tenía energía para conversar con el vecino y tampoco no se podía quejar, porque si en el grupo era como un poco militar el entrenamiento, si alguien se quejaba, pues íbamos por otro turno, la vuelta que hacíamos. Y también los entrenamientos eran muy, como también Liz era un spot, todo Liz era un spot, entonces nosotros teníamos un recorrido así, o varias opciones para caminar, hacer saltos, correr, podíamos tener ritmos diferentes, trotar para ir a otro spot, hacer ¿cómo decir? Sí, hacer un trazo con velocidad, hacer trazo caminando, o sea, había diferentes ritmos. Eso se puede ver en un video que se llama Parcours de Nuit. Uno ve más o menos como hacíamos los entrenamientos. Y en el Parcours de Nuit es un ritmo suave, digamos un ritmo tranquilo, porque también es de noche. Y David le encanta entrenar de noche porque la concentración es muy diferente, que en el día no hay nadie para molestarte, no hay nadie que te va a decir, va de ese lugar, se va a caer, voy a llamar a la policía, cosas así. ¿Qué puedo decir más sobre David? También hacíamos muchos combates, peleas, golpes. Nos golpeamos entre nosotros, mucho, para ser como más duros, ¿sí? Y eso era en el caso que fallamos en un salto y caernos y ¡boom! Y poder ser fuerte y no poder aguantar un poco. Y se volvió como un juego, a veces era como un juego. Cuando no entrenábamos, un día, digamos, oficialmente no teníamos una cita para entrenar, nos veíamos igual porque éramos amigos al final. Eh, eh, entonces hacíamos combate y también era divertido y también sí, para divertirse los días de descanso hacíamos giros, entrenamos un poco los giros, los mortales, sobre todo mortales porque en esa época se hacían nomás mortales, pero siempre había algo que trabajar o sea, el David siempre encuentra cosas con que trabajar, lo que sea físico, psicológico, lo que sea. Es como decir nosotros, usted, o sea, cualquier practicante, cuando uno hace parkour, en cualquier lugar, cuando llega, tiene una manera de analizar las cosas muy distinta que los que no practican parkour. Nosotros llegamos en un lugar, en una casa, en un edificio, en la universidad, tenemos un ojo diferente, ya sabemos las opciones que tenemos. Entonces el David, él tiene eso también muy, ¿cómo decir? Sentido muy desarrollado, entonces en cualquier lugar, cualquier momento puede encontrar algo para trabajar de la manera que sea. Así. Listo. Está bien, bien interesante lo que cuenta. Me gusta lo que habla sobre los modelos de enseñanza
diferente a David Bell, a Sebastián Foucault, y yo creo que muchas personas funcionan respecto a esos tipos de pedagogía, dependiendo también del maestro. Hay maestros que son más para lo masivo, para que todas las personas puedan, un entrenamiento más adaptado a todos, y está el otro tipo de entrenamiento en el que podríamos decir que ya las personas se exigen más o tienen que tener una mentalidad y un compromiso muchísimo mayor para poder alcanzar como ese nivel o rendimiento tan duro. También me interesaba como saber lo de la palabra tracer, que Ujú. también, bueno, hay debates últimamente por todo de por qué se utilizan ciertas palabras o no, por un intento como de cambiar también las cosas, pero yo creo que cuando se cambian las cosas, pues se daña el sentido de una práctica también, ¿no? O de lo que intenta expresar. Obviamente van a haber interpretaciones, pero, pero yo pienso que los núcleos son importantes, siento yo. Entonces, pues hablando de eso, y ya como para finalizar, que creo que ya llevamos bastante, quería saber como su opinión respecto a el futuro del parkour, como qué le gusta ver ahorita, qué no le gusta ver, qué- qué le Mm. gustaría aportar como el parkour Latinoamérica o ver en las cosas. Y ya, y si quiere agregar algo más personal, pues eso, Sí, listo, listo, pues César. sí, pues lo que me gusta en el parkour es que cuando empecé éramos pocos, y hoy día es por todo alrededor del mundo. Entonces el parkour se volvió como, pues hoy día es una moda, digamos, también por algunos, pero por otros es algo como más serio, y creo que eso es con los años de experiencia, uno se da cuenta de, uno tiene una visión más profunda del parkour, y creo que para mí eso es muy, muy importante para las nuevas generaciones, para no equivocarse en, en el futuro del parkour, en cuál dirección tiene que ir el parkour. Yo digo eso porque yo vi el parkour desde el inicio, y trabajé también en colaboración en el desarrollo y la promoción del parkour en varios también países, y entrené con un montón de gente. Entonces al inicio el parkour yo lo aprendí de una cierta forma, y vamos trabajando para que sigan en esa forma. Hoy día el parkour se va en todos los lados, ¿sí? Es como si fuera que la gente está experimentando uno mismo, cada generación está experimentando cosas. Yo sé que hay un momento la gente va a experimentar y se va a bajar un poco en la experimentación, y se va a enfocar más en lo sencillo, lo esencial, la esencia del parkour. Eh, Hay gente que no les interesa eso. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque también cogieron el parkour y quisieron darle algo de muy personal, un aporte que tal vez no debe ser. El aporte no es cambiar la esencia del parkour para llamarlo de otra forma, o, o o mezclarlo o sea, uno puede probar, uno puede experimentar, pero al final uno tiene que también poner bien las bases para saber de dónde sale todo eso, qué está haciendo, por qué. O sea, hay muchas preguntas esenciales al final que uno con la experiencia se está preguntando, y eso no tiene que perderse. Entonces, eh,
En el futuro del parkour, a mí me gustaría más que la disciplina sea como más reconocida en el mundo, pero por lo que es una herramienta de desarrollo a nivel del ser humano, porque el parkour es eso, es una aventura, es una escuela con uno mismo, eh, es un fuente de enseñanza muy grande, se aprende cosas que no se pueden aprender en otras partes, se puede obtener experiencia, conocimientos así sobre uno mismo con experiencias diferentes, siempre en el extremo, pero la cosa es que el parkour, uno puede practicar el parkour en la hora que sea, en el lugar que sea, cuando nos dé la gana. Entonces, en eso tenemos la libertad. La real libertad en el parkour para mí es eso, es que tenemos un método que se puede usar en cualquier momento, cuando nos da las ganas, en cualquier hora. Eh, porque hay un momento, sí, la libertad de poder subirse por todos lados, hay un momento que alguien te va a decir que no, no se puede, ahí en este lugar es prohibido, a esta hora no, ahí es muy peligroso, porque tal, o sea, la real libertad no es tanto en el movimiento, porque siempre estamos limitados por el físico, por la condición física del momento, eh, eh, eso sí tiene su limitación, igual se puede superar, pero la real libertad es poder mover en cualquier momento y la facultad de adaptación en cualquier lugar. Eso para mí es intemporal, eso nunca va a cambiar. Mi deseo en el parkour es que la gente, sobre todo los latinos, porque mis raíces soy latino, entonces, para mí es muy importante que los latinos sepan dónde viene la real historia del parkour desde el inicio, por lo menos la parte un poco oculta, la parte que no se sabe o muy pocos saben o hay varias versiones, porque esa parte es el pasado que hace el presente y el presente hace el futuro, ¿sí? Entonces, yo estoy en el pasado, al mismo tiempo estoy un poco en el presente y un poco menos en el futuro. Ustedes están más en el presente, un poco menos en el pasado y más en el futuro. Entonces, tenemos que trabajar juntos y por eso que yo propuse, tenía un proyecto con la Federación Latin Tracer, justamente para eso, para tener un puente entre diferentes generaciones, entre los latinos, para que los latinos tengan un papel en el parkour, en la historia del parkour, en el futuro del parkour, como para restaurar y conservar las raíces del parkour, que a mí me parece muy interesante, porque sin raíces, sin las bases, sin los ingredientes buenos, la buena dosis, uno no puede hacer la receta, la buena receta se va a perder a un momento. Entonces, yo cuando vi, por ejemplo, lo que pasó con la FI, hay un momento me dio como un golpe, no, tenemos que hacer, o sea, yo no solo, pero tenemos que hacer algo. ¿Yo qué puedo hacer solo? Nada, no, solo no puedo hacer nada. ¿Quién soy? Soy Cisco, soy del parkour, de las raíces. Entonces, puedo hacer cosas, puedo meterme en relación con gente. Soy latino, hay un montón de latinos que hacen parkour. Bueno, me pongo en relación con ellos, hago una federación para dar un impulso para que los practicantes latinos tengan una voz real y romper también con los anglosajones, porque también esos 15 años, últimos 15 años, son ellos que llevaron la dirección, ¿sí? Lo extraño para mí es que el deporte es francés. Igual sí es una mezcla de muchos eh, nacionalidades. Algunos son africanos, vietnamitas, o sea,
eso es una mezcla, pero todos, por ejemplo, el Stefan, él se fue a Inglaterra, los Yamakasi, pues eso, ellos están en Francia, pero igual le trabajan muchos con los ingleses, y el Sebastián Foucault también se fue en Inglaterra. Bueno, todo eso fue muy bueno para el desarrollo del parkour a nivel mundial, eh, pero, o sea, todos se fueron al nivel inglés, y yo estoy latino, hablo español, hay un montón de gente, un montón de talento, un montón de gente que quiere aprender, un montón de gente que quieren hacer cosas con buena voluntad, con buena energía, y yo creo que puedo compartir eso con mucha gente. Podemos unirnos para que el parkour y hacer que el parkour latino tenga una real voz, mucho más que lo que es hoy, y para poder estar a igualdad de los ingleses. Nosotros también creo que podemos dar un impulso, eso es dar un impulso al parkour, que tenga un espacio más grande, y dar un impulso a la comunidad de latino en el parkour en general, ¿sí? Para mí creo que es muy importante, porque ya con los años los practicantes latinos hicieron mucho, ya se hizo mucho, pero se puede hacer más, se puede hacer más, y todo ese trabajo no lo hicieron por nada. Entonces hay un momento, hay que decidir, ver para qué hacemos parkour, por qué, porque el parkour también tiene un lado muy individual, pero también es algo que unifica a la gente, reúne a la gente, por eso hay comunidad. Entonces, yo creo que se puede hacer cosas buenas para que no se pierda la esencia del parkour. A mí me gustaría ver un trabajo de los latinos más enfocado, más unidos. Por eso hice la Federación Latin Tracer, para intentar, o sea, esa idea, defender lo que aprendí, simplemente. Y también, pues, como yo soy de la Releve y de PAWA, PAWA es por los que no saben, es la primera asociación internacional de parkour, que se hizo en el 2004-2005, y con la federación estoy en la misma línea, ¿sí? En lo mismo. Eh, y, ¿Qué más en especial con la federación? El proyecto final es en 2024, y eso está totalmente oficial, es confirmado lo que voy a decir. Un evento en LIS, lo que nunca se hizo. Todos hicimos, o sea, toda la gente hizo parkour, desarrolló el parkour en varios lados del mundo, hacen eventos en varios lados del mundo, muy bien, pero en LIS nunca se hizo nada. Con la federación, trabajando con la alcaldía de LIS, ya hicimos el presupuesto, ya firmamos la convención para organizar un evento en 2024, donde se va a invitar 45 personas, 5 franceses, 23 atletas del continente sudamericano, sí, del continente no, latino, y 7 acompañantes. Entonces son 30 personas del continente latinoamericano que se va a invitar en ese evento. Eso significa los boletos de avión, las estadías, la comida, la participación en el evento. Eso es algo para mí muy importante, de poder reunir todo eso. Lo que es importante para mí, el parkour, un evento de parkour con mis raíces, los latinos, y en LIS, la cuna, la capital mundial del parkour. Y yo no entiendo por qué nunca se hizo, o sea, nunca se hizo nada en eso. O sea, LIS está como hoy día un poco perdido antes se veía un montón de gente que venía en LIS, en cualquier hora uno podía
entrenar con el que sea y hoy día es así. Entonces el deseo mío es eso, es que la filosofía, la historia del parkour no se pierda, que se mantenga y no, y que igual la gente, y es totalmente normal, tiene que experimentar y sí, cada generación lleva su aporte, pero no hay que negar el pasado y olvidar los antiguos porque sí, porque es importante tener la relación con los abuelos, los padres, no sé cómo decir. Igual no sé cómo es la situación en Colombia exactamente con los antiguos. Yo conozco personalmente el Jorge Rocha y no sé, no sé qué es lo que hace el Jorge, si está compromiso en la comunidad o algo así. Ni idea, pero a mí me parece como un poco extraño porque el aporte de los primeros practicantes fue lo que nos llevó hasta lo que conocemos hoy. Sí, sí, entiendo. Es importante todo eso. Por eso yo también intento hacer o sea, abrir este espacio. No lo hago con ningún fin como lucrativo de mostrarme a mí, sino es más que se conozca eso, las raíces, las personas que han hecho procesos en las comunidades de parkour en las respectivas ciudades. Ahorita hice un podcast con Walter Julián de Cali y tengo Mm, planeados con otros de otras personas que cuenten sus historias porque a esto vienen las nuevas generaciones. Y creo sí, que este es el podcast central para mí. Esto es una conversación, una charla central y espero que sea muy nutritiva y enriquecedora para las nuevas generaciones, para mí cuando la vuelva a ver y para todas las personas en el futuro, para que sepan que pues hay unas raíces y unas bases que son importantes rescatar y no olvidar. Entonces, muchas gracias Cisco por darnos su tiempo, por participar de esta charla y espero que todos la disfruten, que reflexionen mucho, que se sí. critique y que nutra sobre todo. Gracias y chao, chao. Sí, gracias, lo mismo, te agradezco mucho por la invitación y les mando un saludo muy grande para todos y que siguen entrenando muy fuerte, que se cuiden mucho y que siguen amando el parkour porque sí, el parkour es para la vida. Uno cuando le dio el parkour el mordisco es para la vida. Chao, un abrazo.